Saludos, gracias amado por esta oportunidad. Saludos a todos los hermanos, líderes, ministros también que están aquí presentes o van a ver eh, este programa de capacitación grabado en las diferentes ciudades de Argentina. No sé si también en otros países, también en otros países. Así que les saludamos desde aquí, desde la Florida. Iba a decir Miami, Florida, porque es lo más que la gente conoce, pero en realidad estamos en Tampa. Así que le enviamos un saludo, un abrazo de parte de mi esposa y mi persona. Creo que ya varios líderes, hijos de la casa de Centro de Oración me conocen. Hemos estado anteriormente con ustedes en ciertas otras enseñanzas y capacitaciones, pero reciba saludos de aquellos que no nos conocen del Ministerio RIMAR, de Iglesia y Ministerios Apostólicos en Relación, del Instituto Apostólico Internacional y del Ministerio de Misión 7, que desde aquí, desde Tampa, Florida, ejercemos a las naciones. Yo quiero en esta noche reforzar lo que el apóstol Camaño ha venido edificando. Más bien quiero seguir sobre edificando sobre el fundamento apostólico que él ha estado estableciendo en esta capacitación, ya que los profetas tienen una carga por soltar una palabra, pero los apóstoles tenemos una carga por una misión que tenemos. Tenemos una carga por poner fundamentos y por cumplir esa tarea o esa misión de parte de Dios. Entonces quiero seguir estableciendo preceptos sobre preceptos, principios sobre principios. Amén. Y aunque no he estado en las pasadas capacitaciones, pero por ahí escuché y vi algo y quiero ir en la misma línea de lo que se ha estado hablando y estableciendo. Quiero comenzar citando Salmos 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Eso está en Salmos 19:1. Y como dijo el apóstol, el tema de hoy es edificando por diseño. Y quiero informarte, dejarte saber que Dios es un Dios de diseño, que Dios es un Dios de orden, que Dios es un Dios de planes y proyectos majestuosamente estructurados. A través de la Biblia podemos disfrutar de sus diseños y estructuras. Él mismo le dio instrucción específica una y otra vez a los hombres a través de la historia del ser humano y bíblicamente hablando. Una y otra vez le dio instrucciones específicas a los hombres para que edificaran, para que construyeran según los planos que él le daba. Cuando vamos a Primera Crónicas 28:19, David dijo: me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. En Ezequiel capítulo 43, verso 11 dice: y si se avergonzaran de todo lo que han hecho, hazle entender el diseño de la casa. Wow. Hay un versículo en Job que quiero también utilizar en esta hora como fundamento, como introducción y plataforma a lo que quiero ir desarrollando. Y es Job capítulo 38, verso 4 al 6 dice: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién ordenó sus medidas? Hablando del mundo, del universo, de la tierra. ¿Quién ordenó sus medidas? Si lo sabes. ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Wow. Realmente Dios, amados, Dios es un Dios de diseño y por lo tanto él tiene un diseño establecido.
y ya trazado divinamente para su iglesia. Y por eso en esta noche he escogido el tema edificando por diseño. Cuando Dios mira a la iglesia, podemos encontrar en la Biblia que la ve de 6 diferentes maneras. Número 1, ve a la iglesia como novia, como planta, como rebaño, como nación y reino, como cuerpo, pero también ve a la iglesia como edificio. Y ahí es que vamos a concentrarnos nosotros de esa manera que Dios ve su iglesia como edificio. Me estoy escuchando en el background un ruido. No sé si alguien tiene el micrófono abierto y lo puede cerrar, por favor. Dios también ve a la iglesia como un edificio. Y dentro de este edificio, que es la iglesia, el edificio espiritual, que somos nosotros, hay 2 clases de personas. Número 1, los que están ayudando a edificar ese edificio, o sea, los edificadores. Y número 2, los que están siendo edificados. Los conocemos como los edificados, están siendo edificados. Tenemos que entender que en realidad todos estamos siendo edificados, pero hay un grupo que a medida que está siendo edificado, está ayudando a edificar. Entonces quiero que en esta hora te identifiques con esos 2 grupos. ¿Eres parte de los que están edificando o eres parte de los que están siendo edificados? Como dije anteriormente, generalizando, en realidad todos estamos siendo edificados. Cuando nosotros vamos a 1 Corintios, quiero que vaya conmigo. Yo acostumbro, especialmente cuando estamos enseñando, capacitando, ir a la palabra constantemente, porque es la mayor autoridad que nosotros los ministros tenemos para nosotros poder enseñar, predicar, ministrar. Y 1 Corintios, capítulo 3, comenzando del verso 8 en adelante, nos dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Verso 10 dice, conforme a la gracia de Dios. Note, es muy importante esa palabra, conforme a la gracia de Dios, que me ha sido dada, dice Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno, ojo, mire cómo sobre edifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Yo quiero que usted note estos versículos y que de hecho espero que esté yendo ahí a la palabra conmigo, leyendo estos versículos, los apunte y note bien lo que nos está enseñando Pablo aquí en 1 Corintios. Sigue diciendo el verso 14, si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, note la palabra sobre edificar, o sea, que estamos edificando o estamos sobre edificando sobre algo que ya está siendo edificado o que ya tiene un fundamento. Dice, si permaneciera la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabes que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Entonces, lo primero que quiero que usted note, lo que dice en el verso 11, es que Jesucristo es el fundamento de este edificio. Recuerden Mateo 16, verso 18,
cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, que eres el profeta Elías, que eres... Y Pedro, inspirado por el Espíritu, le dice, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dice, sobre esta roca, o sea, Pedro, sobre lo que tú estás hablando, lo que acabas de decretar, yo edificaré mi iglesia. Entonces, lo primero que vemos aquí, bajo este tema edificando por diseño, en 1 Corintios 3, verso 11, es que Jesucristo es el fundamento. Realmente Dios es el arquitecto y es el constructor de su casa. Y Él ha dado apóstoles para ayudar a la iglesia, para ayudar a construir la iglesia, pero de acuerdo a su diseño. Por eso en el verso 10, Pablo dice, yo como perito arquitecto comencé a lanzar, a poner el fundamento de la iglesia, de los Corintios y otras iglesias más, porque los apóstoles sirven como arquitectos para su iglesia, para proveer que un plano por el cual los constructores, que somos todos, vamos a estar trabajando. Entonces aquí en 1 capítulo 3, del verso 8 al 17, nos muestra varias lecciones que podemos extraer de esta escritura concerniente a lo que es el proceso de la edificación, pero de acuerdo al diseño de Dios. Y ya vimos la primera lección. La número 1 es que Jesucristo es el fundamento. Ahora, cada una de estas lecciones que te voy a decir, las puedo ir apuntando, pero acuérdate que quiero que vayas sobre ellas una vez más con lo que dice 1 Corintios 3 del 8 al 17, para que puedas ver claramente cada lección que estamos extrayendo de esta poderosa escritura. La número 1, Jesucristo es el fundamento. Número 2, Dios es el centro del proceso de la edificación. No son los ministerios, no son los ministros, no son las funciones, no es ni siquiera la misma iglesia. Es todo acerca de Él. De manera que todo lo que nosotros estamos haciendo como edificadores del edificio espiritual, que es la iglesia, que somos nosotros, lo hacemos conscientemente de que se trata acerca de Él. Número 3, Dios es celoso acerca de las cosas porque Él quiere que las cosas se edifiquen bien. Por eso Él va a inspeccionar. Por eso Él tiene un plano, tiene un diseño, tiene ciertos materiales. Pero no me quiero adelantar a eso. Pero tenemos que entender que Él es celoso acerca de que las cosas se hagan y se edifiquen bien. No podemos ser gente mediocre. Recuerda que el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Dios, nuestro Dios, es altísimo. Es un Dios de excelencia. No te estoy hablando de que si no tienes los recursos, no podrás invertir posiblemente lo que tú quieres invertir en el reino de Dios, o todo el tiempo que tengas para poder darlo a la obra de Dios, pero sea lo que inviertas, sea lo que hagas para el reino, dentro del servicio en la iglesia y para edificar la iglesia, procura de hacerlo bien, porque lamentablemente mucha gente tiene una mentalidad, oh, eso es para la iglesia, oh, eso es para Dios, Él se va a agradar de lo que sea, como lo hagamos. No, no, no. Tenemos que ser gente que hagamos y edificamos las cosas bien. Número 4, Dios es un buen inspector, por eso hay que hacer las cosas bien, porque las cosas van a ser inspeccionadas. Ahí lo leímos en 1 Corintios capítulo 3. Las cosas van a ser inspeccionadas, seremos inspeccionados. ¿Y sabes qué? Que la calidad del material por la cual hemos estado edificando, hemos estado construyendo, va a ser revelada. Número 5, Dios es bien particular en escoger los materiales para la construcción. A veces decimos, bueno, yo voy a enseñarle a los niños en la iglesia de niños, no sé cómo le llaman allá, mientras estamos los adultos en el santuario, toman los niños, ¿verdad? Le dan una clase de niños, o los domingos, la escuela dominical, no sé cómo lo hacen allá,
Y decimos, bueno, esos son para los niños, ellos no saben muy bien, ellos no, vamos a darle cualquier cosa, vamos a ponerlos a dibujar y le damos dulces y le damos galletas y jugo y ya, y los ponemos a cantar una o dos canciones y a brincar y a hacer ejercicio y con eso ellos estarán bien. No, 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 amado hermano, no importa en el área que estás sirviendo, no importa lo que estás haciendo para Dios, recuerda que Dios es bien particular a escoger los materiales. Si vamos a discipular, si eres un discipulador, un líder en la casa y tienes que enseñar a un grupo, sea niños, jóvenes, adultos, nuevos convertidos, los que van a ser bautizados en las aguas, no escojas cualquier material, cualquier libro. No, no. Siéntate, estudia, realmente indaga lo que vas a enseñar, lo que es importante. Número 6, entendamos que todos tenemos diferentes funciones. Todos tenemos diferente función dentro de la edificación, del edificio espiritual, que es la iglesia. Número 7, por esa razón, cada persona debe estar en su posición, haciendo lo que se supone que esté haciendo. Si cada uno de nosotros tenemos una función, entonces tenemos que estar en nuestra posición, ejerciendo nuestra función, lo que Dios nos llamó a hacer. Pero pastor, es que realmente lo mío no es ser ujier, ser servidor, estar en la puerta, sentar a la gente. Lo mío es cantar, pero en el momento donde Dios te ha puesto o donde se te necesita, ahí tú vas a hacer la función en ese momento de servir en esa área. No te salgas de ahí, no te entrometas en otra área que no es la tuya. Quédate donde Dios en el momento te ha puesto, porque es un escalón que tienes que subir y es una herramienta que te va a ayudar. No creas que nosotros, que hoy en día viajamos por las naciones, que pastoreamos, que hemos plantado iglesia, eh, que estamos en el ministerio por tanto tiempo, comenzamos de una vez cuando Dios nos dijo, tengo un llamado especial para ti, y nos dieron el micrófono y nos hicieron una agenda y nos fuimos a predicar por todos los lugares. No, 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 no. Esto comenzó para muchos de nosotros barriendo la iglesia, literalmente. Yo me acuerdo a los 15 años, cuando vine a Estados Unidos, que eso era lo que hacía en la iglesia. Mi hermano mayor, siendo el pastor, yo me iba temprano, antes de que comenzara el servicio, como era en el norte de Estados Unidos, barría el camino de la acera desde el estacionamiento a la entrada de la iglesia porque había nieve, porque había hielo. Que me iba temprano y llevaba agua caliente y le echaba en la entrada de la iglesia agua caliente para que el hielo se derritiera y limpiaba y después le echaba sal o le echaba arena para que los hermanos no resbalaran y entraba, prendía la calefacción, barría el templo, limpiaba el baño, pasaba la aspiradora en el stage, en el altar, prendía los equipos. Y yo estoy más que seguro que tanto el apóstol Camaño como otros ministros que me están escuchando, comenzamos así. Comenzamos limpiando, comenzamos ayudando al pastor, comenzamos dando la escuela de niños, comenzamos, perdonando la expresión de llena hueco. Donde quiera que nos necesitaban, ahí llenábamos ese hueco. Y haciendo de todo para todos. Entonces, es importante que te mantengas donde tú estás, porque eso te va a ayudar para cuando Dios te llame al pastorado o al evangelismo, o Dios te llame a ser director de adoración, ya tú tienes ciertas experiencias que aprendiste, que fuiste entrenado, que te sirvieron de escalón y de herramienta, porque permaneciste donde Dios te puso, donde Dios te posicionó y donde estaba supuesto estar. Entonces, número 8, cada cual va a recibir recompensa. Sí, cada cual va a recibir recompensa de cómo está edificando. Porque acuérdate que aunque posiblemente no eres predicador, no eres el pastor, no eres el profeta, el evangelista, no eres la que está cantando y dirigiendo, pero en alguna área está sirviendo y está siendo parte de lo que están edificando. Yo te dije que hay dos clases de grupos, los que edifican
y los que están siendo edificados. En general, todos estamos siendo edificados, pero hay un grupo que está ayudando a edificar. Entonces vas a recibir recompensa. Yo siento la presencia de Dios cuando digo esto, porque sé que Dios te está hablando. Dice la palabra en Samuel que tanto el que va al frente de la batalla como el que va detrás llevando el bagaje, ambos tendrán la misma recompensa. Oh, gloria a Dios. No importa en el área que estás sirviendo. Posiblemente eres el que limpia y nadie sabe. Y cuando llega la gente ya está todo limpio, arreglado. Está sentadito, sentadita allí. Eres posiblemente cuando todos se van, el que cierra la iglesia, el que te asegura que todo quede en orden y nadie lo sabe, nadie te ve. Oh, gloria a Dios. Pero quiero decirte algo en esta hora, bajo la unción del poder del Espíritu Santo, tanto como el que predica, como el que ora por los enfermos, el que profetiza, el que viaja por la ciudad evangelizando o países, como también el que hace cosas que nadie lo ve, tendrá la misma recompensa. Número 9. ¿Qué otra enseñanza extraímos de esta escritura de 1 Corintios 3? Número 9. Que las vidas son el objetivo del proyecto de la construcción de Dios. Amado líder que me escuchas, que me ve. Amado hermano, ministro de Dios que me ve, que me escucha. Esto es importante. Son las vidas el objetivo del proyecto de esta edificación de la cual nosotros somos parte. ¿Cuántas veces, yo que he podido viajar por varias iglesias, ciudades, países, cuántas veces he podido sentir el rechazo? He podido ver cómo me miran por encima del hombro, cómo cuando llego a la iglesia nadie me sonríe, nadie me saluda, nadie me abraza. Después que saben que soy el predicador y predico, entonces todo el mundo quiere venir a saludarte. Pero cuando llegas por primera vez nadie te conoce. ¿Qué te dice eso? No te muestran la gracia de Dios, no te muestran el amor de Dios, no te dan una sonrisa. Yo sé que usted ha llegado a lugares así, ha entrado aún a iglesias así, donde usted se siente hasta menos en la manera que lo hacen sentir. Es importante que entendamos que este proyecto de la construcción y la edificación del reino de Dios, de su iglesia, que es el edificio espiritual, tiene que ver todo con las vidas, con las vidas. Número 10. Si construimos mal la primera vez, lo que se hizo va a ser destruido y tendremos que comenzar de nuevo a construir. Si es que el dueño del proyecto, Dios, el arquitecto y constructor, nos permite. Por eso es importante estas capacitaciones y qué bueno, apóstol. Realmente felicito esta iniciativa y bendecimos su ministerio porque es importante. Es importante que nos capacitemos. Yo te voy a decir la verdad. Tengo una carga fuerte y una tristeza, perdonando la expresión, porque veo cuánto loco hay predicando en un altar, enseñando por las redes, haciendo conferencias cruzadas que no tienen fundamento, no tienen fundamento y están edificando erróneamente, pero algún día, como dice 1 Corintios 3, va a ser revelada esa construcción, esa edificación, los materiales. Por eso es importante estas capacitaciones, para que tú aprendas, para que tú te prepares. ¿Sabes? Posiblemente es algo de lo que hablemos el jueves que viene. Y es que Dios nos ha escogido aún antes de la fundación del mundo. Él nos escogió, Él nos separó, pero hay un proceso, hay un llamado, hay una separación, hay una preparación y finalmente está el envío. Si sabes que Dios te está llamando, sepárate para Él. Comienza a prepararte y espera que Él te envíe. ¿Por qué? Porque cuando comiences a edificar
La iglesia que Dios te va a enviar a plantar, o al ministerio evangelístico, o profético, o el magistrado que Dios te envíe, o el apostolado, es necesario que construyas bien la primera vez, porque si construyes mal, se va a derrumbar y vas a tener que comenzar de cero. Esto me trae a memoria, en el 2008, yo he escrito 2 libros y uno de ellos se tituló El diseño de Dios para su iglesia. El diseño de Dios para su iglesia. Un libro totalmente y completamente apostólico. Vamos a estar lanzando pronto otra edición porque a través del tiempo la revelación va creciendo y queremos apuntar a algunas cosas más que hemos aprendido y recibido de Dios. Pero escribí el libro El diseño de Dios para su iglesia. Y este libro nació porque tanto mi esposa como yo somos educadores de profesión y estando en la escuela enseñando, recuerdo 4º grado, estábamos hablando del vocabulario de esa semana y la palabra sintético apareció en el vocabulario para los niños esa semana. Y esa palabra sintético me chocó y el espíritu comenzó a hablarme. Y la palabra sintético es algo hecho por manos de hombre que no es parte de la naturaleza original. Y ahí Dios me habló y me llevó a Hechos capítulo 17, que dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, no habita en templos hechos por manos humanas. Dije, wow. Y por mucho tiempo, lamentablemente, hemos estado construyendo el edificio espiritual que es la iglesia sintéticamente. Y Dios no habita en templos hechos por manos humanas. Y de ahí nace ese libro, El diseño de Dios para su iglesia. Es muy importante, amado, que nosotros miremos bien cómo estamos construyendo. Ahora, quiero moverme rápidamente porque obviamente tengo tanta revelación para hablar acerca de esto, pero no tenemos el tiempo. Quiero irme a la segunda parte. El apóstol me hace así. Estoy mirando aquí la hora. Llevo como unos 25 minutos. Quiero hablarte de la segunda parte de este tema, edificando por diseño, es los beneficios de edificar por diseño. Porque hay beneficios. Ministro que me está escuchando, líder que me está escuchando. Hay unos beneficios si edificamos por diseño. Y están ahí. Por eso quiero que vayas otra vez a leer 1 Corintios 3, 8 al 17. Y el primer beneficio número 1 es que se activará nuestra cooperación con Dios, reconociendo que este es el punto de vista de Dios en el proceso de la edificación. Ese es el punto de vista de él, que nosotros nos activemos, que seamos colaboradores juntamente con él para comenzar a edificar. Número 2, el siguiente beneficio de edificar por diseño es que el diseño influenciará la dirección y el desarrollo de los ministerios dentro de la iglesia y a los santos. Te voy a, como decimos en mi país, te voy a barajear eso, te voy a explicar eso. Cuando seguimos el diseño dado por Dios, ese diseño va a ser una influencia que nos va a dirigir en el desarrollo del ministerio, la iglesia, pero también de los ministerios dentro de la iglesia. Y ese diseño va a ser una influencia para poder dirigir a los santos. ¿A dónde? A donde Dios quiere que la iglesia vaya. Entonces, es importante porque otro beneficio de edificar por diseño, número 3, es que el diseño nos va a ayudar a definir y poner en prioridad las metas y actividades en relación a la iglesia. Note que el anterior era que el diseño es una influencia para dirigir el desarrollo. Entonces, a veces te pregunta por qué el liderazgo que estoy ejerciendo, el pastor y los ancianos de la iglesia me pusieron en esta área, ¿por qué no este ministerio de jóvenes o de niños o cualquier ministerio no está creciendo?
¿Sabe por qué? Porque no estás dejando que el diseño que Dios le dio al padre de la casa, el diseño que Dios le dio y la dirección, no estás dejando que sea influencia. Por esa razón el ministerio, el liderazgo no se desarrolla dentro de la iglesia, fuera de la iglesia y con los santos. ¿Por qué? Porque el diseño, que es el número 3 que estamos hablando ahora, nos ayuda a definir y poner en prioridad las metas y actividades. No que tenemos el calendario de la iglesia todo el año, no. Las metas y actividades de Dios en relación a la iglesia. Eso nos lleva al número 4. El diseño establecerá guías. El diseño establecerá criterios. El diseño va a determinar el uso de los recursos, tanto internos como externos, para ser empleados en ese proceso de la edificación. Pero cuando no estamos edificando según el diseño, no tenemos un guía, no tenemos criterio, no tenemos determinado nada y no sabemos cómo usar los recursos internos, externos y mucho menos cómo emplearlos dentro de este proceso de edificación. Ahora hay otra parte también. La tercera parte es consecuencias de no edificar por diseño. Amado que me escucha, esto que te estoy hablando no solamente funciona en el liderazgo que estás ejerciendo en la iglesia, en el ministerio que estás ejerciendo o el llamado que Dios te está ahora mismo capacitando, sino que en tu vida personal, sino que también en tu vida familiar, en muchas áreas. ¿Cuáles son las consecuencias de no edificar por diseño? Número 1, sin diseño no se sigue un plano. Sin diseño no se sigue un plano. Amado, ¿y cómo tú me dices que tú puedes obrar en todas las áreas de mi vida? Bueno, hay áreas en tu vida que tú no tienes un plano, que estás haciendo las cosas profesionalmente o familiarmente como si estuvieras tirando puños al aire. Entonces, tanto en lo ministerial, espiritual y personal, profesional, necesitas un diseño. Porque si no tienes un diseño, quiere decir que no estás siguiendo un plano. Y si no hay un plano, eso va a traer desorientación, frustración y negligencia. ¿De quién? De las personas, en este caso tú y los líderes que te rodean en el ministerio, va a traer negligencia de las personas y cómo utilizar los recursos que Dios ha puesto en tus manos. Número 2, ¿cuál otra consecuencia de no edificar por diseño? Seguimos hablando del plano. Sin un plano, y esto es importante, pastores que me puedan estar escuchando y aún líderes que dirigen algún ministerio, sin un plano, cada uno va a hacer lo mejor que le parezca y lo que ellos piensan que es correcto en sus propios ojos. Y ahí es que viene el problema. Por eso nosotros, como ministros, es importante que tengamos un plano, un diseño, lo podamos comunicar, lo que llamamos visión. Porque si le decimos a un líder, toma el ministerio de la música o toma el ministerio evangelístico y sigue por ahí para allá caminando, va a ser lo mejor que le parezca y lo que cree que es correcto ante tus ojos, menos seguirá la visión y el diseño de la casa. Así que es importante el plano. Número 3, sin un plano, sin un diseño, no habrá punto de referencia. Acuérdate que el diseño, el plano es el punto de referencia donde nos va a ayudar a poder extraer todos los recursos necesarios para la edificación de la iglesia. Yo no sé si has leído Lucas 14:28, que dice, si alguien va a construir una torre, ¿por qué primero no se sienta y calcula los gastos o el costo de cuánto le va a salir esa torre? Entonces es importante tener un plano, sentarnos, tener un diseño. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a poder aprovechar todos los recursos para esa construcción. Número 4, el plano pondrá una demanda en la provisión de Dios. Si no tienes un plano, entonces, ¿qué demanda vas a poner? Porque el plano o diseño es la manifestación
de las cosas invisibles, pero concebidas del mundo espiritual, siendo manifestadas en el mundo natural. Entonces, amados, el plano o el diseño va a aumentar el enfoque del equipo ministerial que tú estás dirigiendo o vas a dirigir en el área que sea, o si eres pastor o vas a ser pastor. El plano va a aumentar el foco del equipo ministerial y también la coordinación de sus funciones correspondientes, obviamente a un mayor grado de efectividad. Entonces, es importante que cada líder en su área entienda el plano y el diseño de Dios para su casa. De manera, amados hermanos, que le he dicho todo esto para poder entonces ahora hablarle lo que le quiero realmente hablar. He puesto este fundamento, porque en edificando por un diseño, es obvio que existe un proceso de cómo Dios construye. Y Él construye de acuerdo a su diseño. Entonces, yo quiero invitarte a que no construyamos por vista, sino que construyamos por diseño. Y aquí yo quiero que me ayuden algunos de los que están allá, porque aquí entonces comienzo a hablar parte de lo que es el diseño de Dios. No tenemos el tiempo para hablarlo todo. Puede tomar posiblemente un año o más poder indagar y poder desarrollar el tema de que tenemos que edificar según el diseño, porque lo primero que tenemos que descubrir es el diseño de Dios. Bueno, ya hemos hablado un poco acerca de que Dios es un Dios de diseño, pero tenemos que descubrir el diseño de Dios. Y como no tengo el tiempo para eso, por lo menos quiero sentar las bases de poder darte, poner en tus manos ciertas herramientas de lo que son algunos puntos y de lo que es una introducción a lo que es el diseño de Dios. Y algo sumamente importante dentro del diseño de Dios y en la manera que vamos a edificar según su diseño, es que Él ha establecido el ministerio quíntuple. Ministerio quíntuple. Esto también se conocen como dones ministeriales. De hecho, quisiera que alguien buscara y me ayude a leer allá. El apóstol me puede ayudar a escoger quién, si él ve las personas o las manitas, pero vamos a leer en Efesios 4, 11 y 12, y luego vamos a leer en 1 Corintios 12, 27 y 28. Mientras alguien busca esto, vuelvo y repito, este ministerio quíntuple, o los dones ministeriales, o los dones corporales, también se conocen como dones de gracia, gobierno de la iglesia, o dones de ascensión. Te voy a explicar por qué dones de ascensión. Estos son parte esencial del diseño de Dios. Así que quiero comenzar con esa parte esencial de lo que es el diseño de Dios, que son el ministerio quíntuple. Si alguien tiene Efesios 11 y 12, y luego leemos 1 Corintios 12, 27 y 28. Mira que tenga, puede desmutear ahí, Gaby, a ver. Desmutear el... Amén, bendiciones. Efesios 4, 11, 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. 1 Corintios 12, 27 y 28, por favor. ¿Yo también? No, otro. Cualquiera que lo tenga está bien. Perdón, Sí. Carolina.
Amén, adelante. Yo lo tengo versión nueva traducción viviente. No importa, no Todos importa. ustedes, todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. A continuación, hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles. En segundo lugar, los profetas. En tercer lugar, los maestros. Luego, los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Amén. Note que ambas escrituras están hablando de lo mismo, del ministerio quíntuple. En 1 Corintios, aunque usa una fraseología diferente, obviamente le está leyendo de la nueva versión internacional, pero note que dice que él puso primero apóstoles. Esa palabra primero, anótelo por ahí, en el original griego es la palabra protón, P-R-O-T-O-N, protón. ¿Y qué significa eso? Significa exactamente lo que dice. Y él puso primero apóstoles. O sea, que en la lista del ministerio quíntuple, quien puso primero a los apóstoles fue él. ¿Pero por qué? Porque esa palabra primero, que es la palabra protón en el original, significa alguien que es un general, alguien que está en primera fila, alguien que viene primero. Ahora, note que sigue diciendo, aunque no dice evangelista, aunque no habla pastor, pero en cuanto al evangelista dice los que hacen milagros, los que sanan, ese es evangelista. En cuanto al pastor dice a los que presiden, en alguna versión dice a los que dirigen, ese es el pastor. Y obviamente habla de los que enseñan. Y comienza a hablar también de otros dones espirituales. Note que use la palabra otros dones espirituales, porque todos los dones son espirituales. Tanto los dones del Espíritu, que son 9, como también el ministerio quíntuple, son dones espirituales. Entonces, vemos ahí en esas dos escrituras que parte esencial del diseño de Dios para edificar su edificio, la iglesia, su casa, son los dones ministeriales, el ministerio quíntuple. Ahora, anteriormente yo te dije que se conocen también como dones de ascensión. ¿Por qué dones de ascensión? Si nos vamos a Efesios 4, 8, la hermana que estaba leyendo en Efesios 4, si puede irse al verso 8, ahí va a notar por qué también se le llaman dones de ascensión. En Efesios capítulo 4, 8. Si lo tiene, hermana, lo puede leer, o cualquiera que lo tenga, del 8 al 11. Sí. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Entonces, ¿qué es eso de dones de ascensión? Ahí lo dice bien claro. Que él, ¿qué hizo? Ascendió y trajo consigo cautiva la cautividad. Jesús dio dones a los hombres cuando ascendió. Fue a las profundidades, pero ascendió a lo alto, llevando con él los santos del Antiguo Testamento, que habían esperado la consumación del plan de redención de Dios y lo esperaban desde que estaban muertos físicamente. ¿Dónde? En el paraíso, en el seno de Abraham. Entonces, por eso se le llama dones de ascensión, al igual que gobierno de la iglesia, dones ministeriales, etcétera, etcétera. Quería ser claro en eso porque creo que es importante. Ahora, dentro de los dones ministeriales, el ministerio quíntuple, hay
está dividido por categorías. Y la primera categoría es ministerio de fundación de la iglesia. ¿Cuáles son esos? Los apóstoles y evangelistas. Ministerios de fundación de la iglesia. Los apóstoles y evangelistas. Hay otra categoría, ministerios de edificación de la iglesia. Ministerios de edificación de la iglesia. Esos son los profetas y los doctores. Doctores es lo mismo que maestros. También otra categoría. Tercera categoría son los ministerios de dirección de la iglesia. Voy a repetir porque aquellos que están apuntando, hay tres categorías de estos ministerios. Ministerio quíntuple, también se le conoce como dones particulares, ministerios particulares. La primera categoría es ministerio fundación de la iglesia, los apóstoles y evangelistas. Ministerios de edificación de la iglesia, profetas y maestros o doctores. Y la tercera categoría, ministerios de dirección de la iglesia. ¿Cuáles son estos? Los ancianos, los obispos, los pastores, los guías, los que dirigen o los que presiden. Quiero que sepas que cuando la Biblia habla de ancianos, obispos y pastores, no está hablando de tres diferentes personas. Es la misma, más se refiere a tres diferentes funciones. Porque cuando habla de ancianos, está hablando de madurez. Cuando habla de obispos, está hablando de superintendencia, de supervisión. Y cuando habla de pastores, está hablando de una función. Y estos tres son lo mismo. Claro que hay denominaciones, hay iglesias, organizaciones que lo han dividido, pero los tres, Pablo se está refiriendo a la misma persona con tres diferentes funciones y a la misma vez dentro del ministerio de dirección de la iglesia, también los guías, los que dirigen y los que presiden, es lo mismo que los pastores. ¿Okay? Y quiero añadir una cuarta categoría, porque si se fija, en 1 Corintios 12, 27 y 28, cuando habló del ministerio quíntuple, dijo los que ayudan. Está el que hace milagros, sanidades, el que profetiza, pero también ahí dentro de todo dijo y los que ayudan. Entonces, esta cuarta categoría dentro del ministerio quíntuple están los diáconos, diaconisas, viudas. ¿Por qué las viudas? Porque ellas se dedicaban, cuando comenzó la iglesia, los primeros líderes que se formaron, mientras los apóstoles se dedicaban a la palabra y la oración, también hubieron viudas que se sumaron a ayudar a los diáconos, a las diaconisas. Y todos forman parte de los que ayudan, que habla 1 Corintios, capítulo 12. Hay muchos ministerios más en la palabra y otros que no están en la palabra, pero que Dios ha entregado y que ha dado. Los que están en la palabra se conocen como dotaciones de vocación, pero en otra ocasión podemos tratar eso. Ahora, el Señor Jesucristo, escucha bien, el Señor Jesucristo, según leyó la hermana en Efesios 4, del 8 al 12, el Señor Jesucristo fue quien dio los dones ministeriales a los hombres. Fue Jesucristo mismo, cuando descendió a las profundidades, ahí le dijo a la muerte y a Satanás, jaja, lero, bandolero, le sacó la lengua y todo, y le dijo, te vencí, así que dame la llave del Hades, del infierno, de la muerte. Y ascendió y se trajo consigo a todos los que habían muerto en el Antiguo Testamento, que esperaban el momento de la redención. ¿Usted entiende eso, no? Entonces, en ese momento que él viene ascendiendo, aleluya, es que él le da dones a los hombres. Cuando digo hombre, también incluyo mujer, porque la palabra hombre es la especie del ser humano.
Por eso en muchas ocasiones la palabra no dice mujer y hombre, dice hombre, pero se está refiriendo a la especie del ser humano. Cuando Jesucristo asciende a lo alto con esa victoria, Él reparte estos dones del ministerio. Entonces, estos dones ministeriales, los dones que Dios ha puesto en ti, dones ministeriales, pero también otros dones espirituales, porque todos son espirituales. Él te los dio a ti, aun cuando tú no habías ni nacido. Pero Él te había, desde antes de la fundación del mundo, te había escogido. Y Él te dio estos dones cuando Él venía subiendo, le dio dones al ser humano. Entonces vienen directamente de la mano del Cristo exaltado, que hoy día, ahora mismo está sentado a la mano derecha de Dios en el cielo. De esa mano viene. Por eso que dice el verso 11, y Él mismo constituyó. El ministerio quíntuple, amado hermano, amada hermana, es la provisión de Dios para su iglesia. La iglesia necesita estar rodeada de crecimiento espiritual. ¿Para qué? Para poder llegar a su destina perfección en Cristo. Entonces, los dones del ministerio que Cristo puso en la iglesia nos ayudan a crecer a su imagen. Nos ayudan a crecer a su imagen. Entonces, hay tres razones por la cual Él le dio dones a los hombres. Las razones que Él dio los dones ministeriales y espirituales a los creyentes, a la iglesia. Note que todo don espiritual, y hablando en esta ocasión ministerial, del ministerio quíntuple, es un regalo de Jesucristo mismo a la iglesia. Y tenemos que enseñarle a nuestra gente. Por ejemplo, cuando a ti te dan un regalo, en estos días se celebró el Día de las Madres acá en Estados Unidos, no sé en Argentina. Cuando llega el día de tu cumpleaños y te dan un regalo, o en Navidad, o el día o el evento que sea, yo no sé usted, pero cuando a mí me dan un regalo, yo lo aprecio. Yo lo celebro, yo lo cuido, yo lo guardo. Y el ministerio quíntuple ha sido un regalo de Jesucristo mismo a la iglesia. Y la iglesia tiene que aprender a honrar y tiene que aprender a cuidar el regalo de Jesucristo que le ha dado a su iglesia por tres razones. Por tres razones. Y ya estamos entrando un poquito más profundo, así que ya se puede poner la careta, se puede poner el tanque de oxígeno, porque vamos a ir profundizando un poco más. De pronto usted, si en las profundidades donde vamos a ir ahora a entrar, ve algún delfín o tiburón que le pasa por el lado, tranquilo, tranquila. Tres razones por las cuales Él dio este regalo a la iglesia. Y vuelvo y repito, tenemos que enseñarle. Mire, líder que me escucha, ministro que me escucha, amado que me escucha, que está siendo procesado bajo esta capacitación, de la mejor manera que otros van a aprender dentro de la iglesia y del ministerio es cuando tú y yo modelemos, cuando tú y yo seamos modelos. Esa es la mejor mentoría, el mejor discipulado. Y tenemos que modelarle a la iglesia. Tenemos que modelarle dentro del ministerio a otros líderes prospectos que entiendan que el ministerio quíntuple, que los dones espirituales han sido un regalo de Jesucristo, que vinieron de su misma mano para tres cosas. Y vamos más adelante a hablar un poquito más de eso. Pero por tres cosas. La hermana lo leyó en Efesios 4:12, para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo. Y vuelvo y le repito, y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver esto con el tema edificando por diseño? Porque si no entendemos lo más esencial y principal, que tiene que ver con el proceso de la construcción y edificación del edificio,
Lo demás nos va a pasar por encima. ¿Y qué es lo más esencial? El ministerio quíntuple. Los dones ministeriales y dones espirituales que Él ha dado. ¿Para qué? ¿Para qué? Para la perfección de los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Efesios 4:12. Los dones del ministerio son personas llamadas por Dios. Pero dichos creyentes que Dios llama han sido equipados por Él mismo con dones espirituales y han sido procesados a través del llamado. Y ya yo le dije, ¿cómo es el llamado? Llamado, preparación, separación y envío. No es de la noche a la mañana. ¿Por qué usted está siendo equipado aquí en esta hora? Porque ha sido llamado a ser edificador de este edificio en alguna área que yo desconozco, pero que Dios sabe. Y si de pronto usted sabe que ha sido llamado, pero no sabe en qué área, el próximo jueves yo le garantizo que usted va a descubrir su llamado. Yo le garantizo. Al menos se va a identificar con él, porque lo va a llevar paso a paso. ¿Cómo usted va a descubrir? Yo siento a Dios en esta hora. No hay algo más que me apasione cuando hablo de estas cosas. ¿Por qué? Porque soy parte del ministerio quíntuple que Dios me ha llamado a hacer esto. ¿A qué? Perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces los dones del ministerio son personas llamadas por Dios. Pero dichos creyentes que Dios llama son equipados por Él mismo con dones espirituales y han sido procesados a través del llamado, la preparación, la separación y el envío. Entonces es importante recalcar que dichas personas que pertenecemos a alguna oficina ministerial, gubernamental, eclesiástica. Esa es una palabra, una frase de domingo, apúntela. Es importante que entendamos que si alguno hemos sido llamados a una oficina ministerial, gubernamental, eclesiástica, es lo mismo que decir un don ministerial o parte del ministerio quíntuple. Es importante que sus dones, los dones que Él ha puesto en nosotros, no están basados en dones naturales. El maestro, que es parte del ministerio quíntuple, no es el maestro de la escuela bíblica. No es el maestro que tiene una profesión en el magistrado. Aquel que ha sido llamado por Dios, obviamente se ha preparado. Ha ido al instituto, al colegio teológico, a la universidad. Ha sido discipulado y también discipulado como líder. Ha sido procesado. Pero más que todo, su don ministerial es un don sobrenatural. Los dones no están basados en los dones naturales, sino en los dones sobrenaturales. Recuerdo una vez, servía a mi esposo y yo de consejeros en una iglesia acá en Estados Unidos, una iglesia de más de 2,000 miembros, y el pastor nos pidió que ayudáramos en consejería. Se estaba desarrollando una clínica de consejería cristiana en la iglesia. Era fuerte en lo que es el mensaje de la familia y matrimonio y esa línea de pensamiento. Y estábamos ahí aconsejando. Y un día, mientras vino esta pareja, eran parejas ya pastores retirados, habían sido pastores por más de 30 años, estaban retirados, ya estaban adultos y estaban teniendo una situación matrimonial. Y de inmediatamente cuando se sentaron en la oficina para yo escucharlos y aconsejarlos y orar por ellos, el don de palabra de ciencia se activó y aunque la esposa estaba cerrada, Dios me mostró cuál era el problema. Y ahí yo le dije, esto es lo que está pasando. Y ella comenzó a llorar. Él sabía cuál era el problema. Esta mujer había sido
¿cómo se dice esta palabra? Violada, abusada sexualmente cuando tenía 8 años por su padrastro. Y había arrastrado con eso aún durante el pastorado, el matrimonio y aún en sus años de adultez. Cuando digo adultez, tenían sobre 60, 65 años, no recuerdo muy bien, ya pastores retirados, todavía era un problema. Pero como, aleluya, los dones ministeriales y lo que Dios ha depositado en nosotros no está basado en lo natural, sino en lo sobrenatural. Dios me mostró sobrenaturalmente y pude ministrarle a ambos. Entonces, los dones del ministerio consisten no en nombre, porque a veces no nos entretenemos, tú eres apóstol, tú eres profeta, tú eres esto, tú eres aquello. No tiene que ver con nombres, sino que tiene que ver, número uno, con una función, y número dos, tiene que ver con poder. El poder sobrenatural de Jesús, que cuando ascendió a lo alto, de su misma mano le dio dones a los hombres. Entonces Dios equipa con los dones espirituales necesarios para hacer que nosotros seamos útiles en el ministerio al cual Él nos ha llamado. Ahora quiero hacer una pequeña pausa y concentrarme en el versículo 12 de Efesios capítulo 4, hablando de los objetivos o hablando de las razones por cuales Él dio los dones. Y posiblemente voy a mover tu teología en esta hora, y eso es lo que quiero. Quiero mover tu teología y quiero echar abajo de pronto paradigmas que han estado ahí porque ha sido lo que nos han enseñado. Y te voy a llevar a través de una exégesis. Si nunca has hecho una exégesis y no sabes lo que es, o has escuchado y quieres aprender, ahora vas a aprender a la misma vez. Y fíjense que todo por el mismo precio, ¿eh? 2 por 1. Esas 3 razones, 3 objetivos de los ministerios particulares, del ministerio quíntuple, de los dones ministeriales, gobierno de la iglesia, etcétera. Dice el verso 12, y él mismo constituyó desde el 11 apóstoles, profetas, a fin, dice el verso 12, a fin de perfeccionar a los santos. Esa palabra, en el versículo que yo la hermana, dice para el perfeccionamiento. Algunos dice a fin, otro dice para el perfeccionamiento de los santos. Esa palabra perfeccionamiento es la palabra catartismo. Pero esa palabra para el perfeccionamiento es la palabra pros en el original. Que lo que está diciendo es que él ha puesto este ministerio quíntuple para catartismo. Le voy a explicar ya mismo qué es lo que significa. Entonces, el verso 12 diría pros el perfeccionamiento, o sea, el catartismo de los santos. El próximo versículo dice para la obra del ministerio, pero en el original dice en vista, que es la palabra eis en griego. Entonces diría pros catartismo, eis de la obra del ministerio. Y la próxima frase dice para la edificación del cuerpo de Cristo. En el original dice en vista. Vuelve y dice eis de la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces la estructura de la frase indica claramente que hay una sucesión de encadenamiento que apunta a un resultado final. El resultado final es la edificación del cuerpo de Cristo. Pero fíjense que nos han enseñado que ese verso 12 quiere decir que los apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, pastores, son los que trabajan en la obra del ministerio para edificar el cuerpo de Cristo. No.
Los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o doctores, que es lo mismo que maestros, son los que edifican de manera, no son los que edifican de manera directa al cuerpo de Cristo, mas son los santos, los que realizan la obra del ministerio, es decir, los servicios correspondientes que han recibido. Entonces, cuando dice que estos 5 dones del ministerio están para perfeccionar, catatismo, que quiere, la palabra catatismo quiere decir equipar, preparar, capacitar, enseñar, madurar. Lo que está diciendo es que una vez que nosotros como ministerio quíntuple, los dones del ministerio, comenzamos a perfeccionar catartismo a los santos, comenzamos a madurarlo, a capacitarlo, a discipularlo, a enseñarles, a instruirles. Ellos se activarán en la obra del ministerio. Ajá. Y a la vez que ellos reciban la capacitación y se activen en la obra del ministerio, por eso dice en vista de la obra del ministerio, entonces va a suceder el resultado en vista de la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros equipamos a los santos, los perfeccionamos. Es la palabra también en el original griego telio, que quiere decir madurar. Por eso Dios dijo, sé santo como yo soy santo. Nadie puede ser santo como él, porque la palabra ahí es telio, sed perfectos como yo soy perfecto. Que quiere decir que maduremos. Entonces nosotros no edificamos el cuerpo directamente. Nosotros catartismo a los santos, los equipamos para que ellos se activen en la obra del ministerio, para que entonces ellos hagan la edificación del cuerpo de Cristo. Usted ve ahí la sucesión del encadenamiento. Sí, poderoso, ¿verdad? Bueno, por si no lo sabía, acaba de hacer un exégesis conmigo. Se fue al versículo original, palabras originales, y pudo entonces extraer lo que realmente quiere decir. Entonces, ¿cuál es el papel de estos ministerios particulares? Equipar a los santos para que sean capaces de llevar a cabo el ministerio dentro del cuerpo de Cristo. Muy sencillo. Nosotros estamos para preparar, para ser aptos para el servicio a los santos, para que estén aptos para el servicio. Estamos para completarlos, para perfeccionarlos, para que entonces ellos equipados se activen en la obra del ministerio. ¿Te acuerdas de Pablo cuando siempre Pablo que habla de dones? En 1 Corintios estuvimos leyendo 12. Usted va a ver que ahí el capítulo 12 y 13, siempre que él habla de dones, habla de cuerpo. De hecho él dice que el cuerpo, que es la iglesia, es de Cristo porque él es la cabeza. Y son muchos miembros, son muchos órganos, pero cada uno que tiene una función. Entonces, ¿cuántos miembros hay en el cuerpo? Muchísimos, pero vamos a hablar de los que podemos ver: los ojos, los oídos, las orejas, perdón, la nariz, los dedos, los pies. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como ministros, parte del ministerio quíntuple, hacemos? Perfeccionamos a los ojos, a los que son orejas, a los que son nariz, a los que son boca, dedo, mano, pie. Entonces, una vez que tú, siendo parte del cuerpo de Cristo, te activas en la obra del ministerio, si eres ojo, tienes que activarte a hacer ojo. Si eres oreja, hacer oreja. Si eres dedo, mano, pie, cuello. Cuando te activas en la obra del ministerio, cuando tú entiendes qué parte del cuerpo tú eres, que es lo que vamos a hacer el próximo jueves, vas a saber. Entonces tú te activas ahí en eso y comienzas a hacer que la obra del ministerio. ¿Y cuál es el resultado? Cada uno ejerciendo la obra del ministerio según la parte del cuerpo que sea, edifica al cuerpo de Cristo. Wow. Alguien que diga wow al otro lado, dígame, diga algo. Jesus. ¿No es eso poderoso?
Los que tienen un ministerio particular, el ministerio quíntuple dentro de la iglesia, son esencialmente personas encargados de formar, de iniciar a los creyentes en el ejercicio de los dones para el servicio de ¿qué? Servicio de la iglesia. En una palabra sencilla, nosotros somos coach, entrenadores. ¿Qué entrenadores de vida? No, nosotros somos los verdaderos entrenadores de vida. Ahora, vamos a ir un poquito para atrás en Efesios 4:7. Lo voy a parafrasear, usted lo puede buscar. Pero en Efesios 4:7, digo, si la hermana lo tiene, que la estoy viendo aquí en pantalla, lo puede leer. Si lo tiene ahí marcado. Amén. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Wow. Entienda algo. Él dio dones a los hombres cuando ascendió de lo alto. Y ahí claramente dice, ya descubrimos para qué, las razones, el objetivo. Pero ahí claramente dice que según la medida de la gracia, en el original dice, esa palabra medida es metrón. Metrón, lo que nosotros llamamos regla, no sé si allá en Argentina la llaman regla, lo que utilizas para medir, la tablita para medir, o la yarda, o el metro. So, Jesús lo que está diciendo en el original, que según su regla, según su metrón, y de su gracia, Él ha dado dones a los hombres. ¿O acaso tú no sabes lo que quiere decir el verso 11? Ahí mismo en Efesios 4:11, cuando dice, y Él mismo constituyó. En el original, ¿sabe lo que quiere decir? Y Él mismo de sí mismo. Él mismo de sí mismo. O sea que de su metrón, de su medida, de la gracia que el Padre le había dado, de esa misma medida, de Él mismo, de sí mismo, Él dio. Perdóname que me exalte un poco, pero Él dio. De Él dio los dones. Por si usted no lo sabía, Hebreos 3:11 dice que Él fue apóstol. Lucas 24:19 dice que Él fue profeta. No se preocupe, yo se lo repito. Mateo 4:27 dice que Él fue evangelista. Juan 10 dice que Él fue pastor. Mateo 7:28 dice que Él fue maestro. Apóstol Hebreo 3:11, profeta Lucas 24:19, evangelista Mateo 4:27, pastor Juan 10, maestro Mateo 7:28. Entonces, cuando él dice en el verso 11 que él constituyó apóstoles, profeta, evangelista, pastores, maestros, él está diciendo yo mismo de mí mismo, porque yo soy apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, de manera que de la misma medida de la gracia que he recibido, yo le doy a los hombres. Aleluya. Alguien que esté recibiendo esto. Alguien que lo esté recibiendo en esta hora. Aleluya. Por eso, anote este versículo en primera de Pedro 4:10. Porque no me quiero concentrar solamente en el ministerio quíntuple, porque hay otros dones espirituales que Él ha dado. Eso es, alguien marcó gloria a Dios. Alguien está recibiendo esto. Alguien lo está percibiendo en su espíritu. Aleluya. A alguien esto lo está capacitando, equipando para el ministerio por la cual Dios te ha llamado. Por eso primera de Pedro 4:10 dice, yo leo de la Nueva Traducción Viviente, Dios de su gran variedad de dones espirituales les ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servicios los unos a los otros. Ay. ¿Por qué? Porque Él de sí mismo nos dio esos dones. ¿Para qué? Para que nos activemos en la obra del ministerio. ¿Para qué? Para que entonces nosotros mismos edifiquemos el cuerpo de Cristo. Te lo voy a leer en la traducción de lengua actual.
Primera de Pedro 4:10. Cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Úsela bien sirviéndole a los demás. Aleluya. La Nueva Versión Internacional dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido, administrando bien la gracia. Escuche esa palabra, la gracia en sus diversas formas. ¿Por qué? Porque Él ha dado diversos dones. Dones ministeriales, dones espirituales. Entonces, cada uno según el don que ha recibido, administrelo o póngalo al servicio de otro, como quien, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Aleluya. Porque Él de su multiforme gracia nos ha dado dones. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el principio de edificar por diseño. Aleluya. Ese es el principio. Ahora, yo quiero que vayamos a 1 Corintios 12, verso 4. Y aunque no lo creas, estamos terminando, ¿eh? Ahí es que todo el mundo al lado de allá hace Pero no se preocupe, que el jueves que viene regresamos. El apóstol me invitó por 2 jueves corridos. Alguien busque 1 Corintios 12. Vamos a leer el versículo 4 al 7. Si la hermana que tengo en pantalla aquí lo tiene, lo puede leer y todos lo seguimos, pero por favor apunte también. Apunte estos versículos. Amén. 12, 4 al 7. 7. Ahora bien, hay diversidad de dones, Ok, pero el deténgase ahí. espíritu Deténgase es ahí. el mismo. Y ahora Amén. bien, hay diversidad de dones. Esos son dotaciones y carismas en el ministerio. Siga. Pero el espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, Deténgase ahí. pero Esos son ramas de servicio en el mismo ministerio. En la primera frase son dotaciones y carisma en el mismo ministerio. En la segunda frase se refiere a ramas de servicio en el mismo ministerio, pero va a seguir diciendo, pero el espíritu es el mismo. pero el espíritu es el mismo. Siga al Pero el otro. Señor. Y hay diversidad de operaciones, Ok, esos son carismas espirituales en personas que llevan a cabo los servicios del ministerio. Esto es importante que lo entienda, porque en la primera frase se refiere a dotaciones y carisma, pero en el mismo ministerio, por el mismo espíritu. En la segunda frase se refiere a ramas de servicio, pero Amén. en el mismo ministerio y por el mismo espíritu. Y en la tercera Amén. frase se refiere a carismas espirituales en personas que llevan a cabo los servicios del ministerio. Wow. Amén. Y Pablo va a notar que siempre que habla de dones, está hablando del cuerpo. Está hablando del cuerpo de Cristo. Ahora, volviendo a Efesios 4, 12 y también 13. Lo que el apóstol Pablo entiende por la edificación del cuerpo de Cristo queda explicado no solamente por la exégesis que acabamos de hacer del verso 12, sino que en el verso 13 hay 3 posiciones introducidas por 3 proposiciones. Voy a repetirlo para que no se confunda: preposiciones y proposiciones. En el verso 13, Pablo explica un poco mejor lo que explica en el verso 12, porque ahí encontramos 3 preposiciones introducidas por 3 proposiciones. ¿Cuáles son? El verso 3, hermana, de Efesios 4, ¿lo puede leer? Efesios 4:13. Sí. Porque
por un solo espíritu, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Está Sean- todavía usted en 1 Corintios. Efesios, vaya a Efesios 4:13. Perdón, sí, perdón. No se preocupe. Efesios 4:13. 13. Acá estamos. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, en este verso 13, Pablo explica más claramente por estas tres preposiciones. Él hace tres proposiciones de lo que está hablando al principio. Y es que el ministerio quíntuple, catartismo a los santos, en vista de que se activen en la obra del ministerio, en vista de que edifiquen el cuerpo de Cristo, para que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto y a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Wow. Entonces, esto significa ir más allá de la inestabilidad infantil. Es profesar la verdad en amor, crecer en todo, en aquel que es la cabeza, Cristo, crecer de él y crecer en él. Entonces, todo el cuerpo creciendo por la actitud que cada parte o miembro del cuerpo está desempeñando. Eso se sigue viendo. Ahora, hermana, lea desde el verso 12 hasta el 16, porque ahí lo va a ver claramente. O lea desde el verso 11 al 16 y nosotros seguimos. Amén. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Wow. Entonces, mire lo que hemos aprendido del verso 12, cómo nos lleva a entender el verso 13. Y el verso que quiero hacer hincapié es el verso 16. Bueno, anteriormente dice que al ser equipado, activarnos en la obra del ministerio, comenzar a edificar el cuerpo para que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a ese varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué va a pasar? Ya no vamos a ser llevados por estratagemas ni falsas doctrinas y artimañas de error que hombres traen. ¿Por qué? Porque hemos madurado. Catartismo. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado, estamos unidos entre sí. ¿Por qué? Por las coyunturas, que nos ayudamos mutuamente. ¿Por qué? Porque cada uno ya está en el lugar que le corresponde. El que es ojo está haciendo ojo, el que es oreja es oreja, el que es dedo, el que es pie. Entonces comienza a activarse en la obra del ministerio y comienza a edificar a Cristo, al cuerpo de Cristo, porque el ministerio quíntuple lo equipó, lo llevó a esa madurez. Entonces ahora cada uno
por la actividad mutuamente de cada uno y la actividad propia de cada miembro, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a recibir crecimiento porque nos vamos a estar edificando todos en amor. Wow. Eso es parte esencial y lo primero que tenemos que entender de edificar por diseño. Dios tiene su gente, sus constructores, sus edificadores. Entonces, la condición es que, y en conclusión digo esto, la condición es que bajo su dirección ¿de quién? Cristo, que es la cabeza, las partes del cuerpo armonizan perfectamente y cada uno, según el don que recibió, ayuda a los demás para que el cuerpo entero esté saludable, para que crezca y se llene de amor y de fe. ¿Cómo? Está de más preguntar. La contesta es mientras estamos siendo perfeccionados. Amado, el propósito supremo de todo ministerio no es glorificar al hombre. De ninguna manera. Cuando usted ve a un hombre que la gente lo glorifica o que él mismo se glorifica, corra. Porque el propósito supremo del ministerio y el ministerio en pleno es Cristo. Nosotros somos una extensión del ministerio de Cristo. No es glorificar al hombre, sino que está dirigido el ministerio totalmente hacia el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque se necesitan dichos ministerios para madurar, movilizar, fortalecer, equipar, dirigir y llevar a la iglesia hasta alcanzar los propósitos divinos y eternos de Dios. Ve la importancia de edificar por diseño. No importa en qué área tú estás. Estamos todos siendo edificados, pero algunos estamos ayudando a edificar a otros. Y no importa en el área que tú estás, en el grado que tú estás, en el escalón que tú estés. Lo importante es que entendamos que hay un diseño. Y como parte de ese diseño, Dios ha escogido hombres que le ha dado dones ministeriales y espirituales que vinieron de él mismo para edificar el cuerpo de Cristo. Y tú y yo somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cuando somos perfeccionados, capacitados, lo próximo es activarnos en la obra del ministerio. No importa en qué área, vamos a servir. Que llegará el momento que Dios nos llame a nuestro llamado específico. Porque Dios nos llama, y de eso vamos a hablar la semana que viene. Dios nos llama a todos. Lo primero que nos llama es a servir. Pero cuando entramos por esa misma puerta, todos con ese diseño, el mismo diseño, el mismo plano, y comenzamos a ejercer la obra del ministerio, automáticamente vamos a comenzar a crecer porque estamos siendo edificados en amor, en la fe. ¿Por qué? Porque ahora el brazo se añadió al hombro. El que era hombro ahora está pegado al cuello, al pecho, a la espalda. El que tiene mano ahora tiene los dedos conectados y todos concertados, conectados entre sí. Formamos el cuerpo y comienza el diseño de la edificación del cuerpo de Cristo, que cada uno ponemos nuestro don al servicio de los demás. Wow. Ya yo terminé. Es como si lo escuchara que dijeran todos a la misma vez. Tremendo, siervo, tremendo. La verdad que Ese tremendo ha sido sí, el tema que sí. Dios puso en mi corazón. Hay mucha tela por donde cortar, mucha. Sí. Pero obviamente cuando estemos allá en Argentina haremos algunos talleres, algunas cosas y podemos impartir más de lo que Dios nos ha revelado y nos ha dado. Amén, así va a ser, siervo. Así que bueno, igual vale destacar y decirte que
Por supuesto que si tenés que profundizar y tomar más días, no hay ningún problema. Los jueves, si tenés algún jueves más que agregar, bienvenido va a ser. Así que da todo, siervo, lo que tenga en tu corazón, porque estamos preparados para recibirlo. Así que te queremos agradecer por tu tiempo, siervo, agradecer por este espacio que nos brindás y que podemos recibir esa impartición y ese fundamento que al fin y al cabo fue el centro de entrenamiento, fue creado para eso, ¿no? Para fundamentarnos en esa palabra firme que va a hacernos crecer de manera abundante. Así que, Amén. siervo, oramos, Amén. orá nomás. Yo quiero agradecerte una vez más, y mi oración realmente es que esta enseñanza, esta capacitación sea de mucha bendición. Son cosas que yo sé que usted no las va a escuchar en ningún sitio, y lo digo con toda humildad y dándole toda gloria al Señor. Así que aproveche que usted está siendo privilegiado de escuchar esta palabra, esta enseñanza, que no la va a escuchar en ningún otro lugar, solamente a través de nuestro ministerio. Y así que corra con ella en el nombre de Jesús. Amén, siervo. Orá nomás, entonces. Ok, amén. Padre, gracias. Gracias por este momento que estaba destinado en tus planes para hoy. Tú eres el Dios de los tiempos. Tú eres soberano. Tú eres perfecto. En ti no hay, Señor, mudanza. Eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y te doy gracias porque en este día estaba marcado en tu calendario que pudiéramos estar juntos a través de la distancia compartiendo esta palabra reveladora y poniendo un fundamento sobre edificando sobre donde tu siervo ha estado edificando a tu iglesia. Padre, yo creo en esta hora con todo mi corazón, por cuanto tu palabra es espíritu. Ella penetra como una espada de dos filos, escudriñando el espíritu. Ella en esta noche ha estado escudriñando los espíritus, porque tú eres el Dios de los espíritus. Y tu palabra es espíritu. Escudriña lo profundo del espíritu, partiendo el alma, y llega aún a los tuétanos de los huesos. Yo sé que esta palabra, esta enseñanza, ha llegado en lo más profundo de la fibra de los corazones. Y yo decreto, declaro y profetizo que no dará 30, ni 60, ni 90. Dará el 100% de fruto. Esta semilla germinará. Porque a esto tú nos llamaste a equipar a los santos. Tú nos llamaste a discipular y a ser discípulos que hagan discípulos. Tú llamaste a líderes, ministros, que podamos encargarle a otros ministros y otros líderes lo que a nosotros ha sido encargado para que ellos enseñen a otros. Padre, yo sé que en esta noche, Nana, Lima, Socoto, Lobos, ahí hasta la llama. Yo sé que esta noche hay gente que me está escuchando y viendo al otro lado que no va a dormir. Porque tu presencia y tu espíritu y tu palabra, que es como una espada de filo que ha penetrado, escudriñando su espíritu, será marcando su vida en esta noche. Tú revelándote en el silencio de la noche, tú hablando por diferentes maneras y confirmando lo que apostólicamente el cimiento que se ha venido poniendo en estas capacitaciones. Gracias, Padre, una vez más bendigo a tu siervo, su casa, su ministerio, sus hijos, su salud, sus finanzas, y a cada uno que ha estado en esta capacitación y los que van a escuchar. Y gracias por la semana que viene. Gracias por lo que tú vas a hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén.